¿Cómo están? Hola Lick, buenas tardes. Gusto de saludarla. Gusto saludarte, Ana. Buenas tardes, licenciada. Hola Silvia, buena tarde. Gusto saludarte. Buenas tardes, Milica. Gusto de Hola verla. Marco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Araceli, ¿cómo te va? Buenas tardes, licenciada Wendy. Hola Milton, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Carla. Buenas tardes a todos, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿qué tal, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Ok. Solo déjenme una instrucción. Buenas tardes, licenciada. Ahorita vamos a comenzar. Solo voy a avisarle algo a Sebas. Deme un segundito. Ahora sí, jóvenes, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Qué bueno que enciendan sus cámaras. Qué gusto verles. Qué gusto poderlos escuchar una semana más. Hoy ando algo improvisado, así que cambié un poquito a donde estoy dando clase, pero pues trataré de... Veo menos, pero sí los veo, así que no pueden... Hola, Lida, buenas tardes. Ya solo tengo, buenas tardes, ya solo tengo 2 pantallas, pero los ubico. Aquí los voy a estar ubicando el día de hoy. Neri, ¿cómo estás? Qué formalidad, Neri. Sí, licenciada, sí me toca estar todos los días. Ah, sí, qué buenísimo. Así nos vestimos todos los días abogados. El día raro es cuando uno está descansando. Y ahí todos los días. Cuando uno está vestido de indigente, licenciada. Solo quiere llegar uno a la casa y quitarse todo y ponerse ropa de indigente. ¿Verdad? Te está molestando eso. Bueno, jóvenes, vamos a retomar el tema. Pues la última clase vimos un poquito, mezclamos lo que es doctrina, vimos un poquito de artículos y por supuesto tratamos de agotar el programa. Vamos a ver los últimos puntos del programa, pero por supuesto vamos a entrar a una parte de la doctrina en cuanto a ver el valor del instrumento público. Por favor, tomen como título valor del instrumento público. Hoy no tengo WhatsApp. ¿Okay? Cuando hablamos del valor del instrumento público, obviamente eso ya nos adelantamos, pero lo quiero retomar específicamente. Hablamos de 2 valores. Hablamos del valor formal y probatorio. Entonces yo les pregunto, Dulce María, ¿cuáles son los dos valores del instrumento público? Valor formal y valor probatorio. El valor formal, hablamos y estuvimos platicando un poquito, que ya era lo último de clase, que es a todos aquellos requisitos esenciales que el documento debe contener. Para hacer referencia en algunos de estos, vamos a hablar siempre, recuérdense, del artículo 13, del artículo 29 y artículo 31. Pero por supuesto, cada uno de los documentos tiene ciertos requisitos. No es lo mismo cuando hablamos de una escritura pública, que hablamos de actas notariales, que sea decir documentos privados, o cuando hablamos de alguna acta de legalización de firma, cuando hablamos de testamento. Esos requisitos hacen, por supuesto, que en todo momento tengan el valor formal al realizar el instrumento público. Entonces, cuando hablamos de valor probatorio, es el valor que se le da a ese documento y por supuesto esto se conlleva al negocio jurídico, es esa conexión dentro de las formalidades, la voluntad de lo que es las partes, al darle forma o formalidad al negocio jurídico, es decir, ya le di el valor probatorio. Eso es únicamente repasando lo último que estábamos hablando. Por favor, quiero que también anoten las clases
o la clasificación, mejor, clasificación doctrinaria de los documentos. Y está en principales y secundarias. Cuando hablamos de clases o de clasificación, hablamos de dos. Hablamos de los documentos principales y accesorios. Los accesorios se dividen en dentro del protocolo y fuera del protocolo. Esto también ya lo vimos la última clase, pero ahorita estamos viendo un poquito más estructurado. Repito, cuando hablamos de clases o clasificación de los documentos, hablamos de documentos principales y documentos secundarios. Los documentos secundarios se dividen en dos, dentro del protocolo y fuera del protocolo. ¿Sí? Ya, entonces, veamos en qué momento un documento es principal. Les voy a poner rápido un ejemplo de una compraventa, que es lo que más vamos a ver este semestre. Cuando hablamos de una compraventa, este documento no necesita de otro documento para subsistir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si al notario se le olvidó en la parte del cierre colocar que está afecto al impuesto del timbre correspondiente? No puso, está afecto a los impuestos correspondientes. Se necesita realizar una ampliación. Y cuando hablamos de realizar una ampliación, esto significa hacer otra escritura para subsanar un error de forma y entonces hacemos la escritura de ampliación. Y esta, ¿cuál vamos a identificar? La compraventa, que fue la primera, es la principal y la ampliación es la secundaria. ¿Entendimos ahí para poder ya platicar? Si ustedes quieren, obviamente, una definición de escrituras principales o documentos principales, no lo van a encontrar, pero por favor, revisen un poquito el libro de que estamos utilizando y ustedes puedan ampliar ahí. Pero cuando hablamos de una escritura principal, es una que subsiste sin la necesidad de otra escritura. Y la secundaria es que necesita de otra para subsistir. Si yo me presento ante el Registro General de la Propiedad, llevo mi ampliación, me presento al registro, y digo, vengo a escribir esta escritura. Me dicen, sí, pero esta es una escritura, bueno, primero me dicen que es de ampliación, no me dicen secundaria, ¿verdad? Pero esta no la pueden inscribir porque necesitan la principal para poderla inscribir. Más la compraventa pudieron haberla escrito sin la ampliación. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y vamos a tratar de entrar a Araceli, ayúdame. Ese artículo yo sé que lo tienen de memoria, ya los aburrí. Yo sé que sí, pero artículo 8, por favor, Araceli. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas Actas de... actas de protocolación, razones de legalización. Léelo, te fundiste ahí. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Gracias, Araceli. Cuando hablamos de la subdivisión de las secundarias y hablamos dentro del protocolo, nos vamos a la clasificación del artículo 8. En el protocolo, los documentos que van dentro del protocolo son los que están establecidos en el artículo 8. ¿Sí? Vamos a ver quién anda por ahí. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Marilyn Elena. Blusa café. ¿Cómo estás, Marilyn? Buenas tardes, licenciada. Ya andaba de chonguito, pero me lo solté para no disimular. Marilyn, te voy a molestar, por favor, con la lectura de las actas notariales. Ahorita te doy el fundamento. Tuve que voltear a ver porque... Artículo 60 del Código Notariado, por favor. Marilyn, vamos a leerlo por primera vez. Así que se tiene que quedar de memoria.
Artículo 60. El notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Gracias, muy amable, Marilyn. Por favor, Álvaro Vinicio. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, licenciada. Artículo 54, por favor, Álvaro Vinicio. Artículo 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizado. Gracias, Álvaro. Adelantando nada más, el artículo 55, esto solo es un adelanto, las legalizaciones se dividen en de firma y de documentos o fotostáticas o otros medios de reproducción. Solo es un adelanto. Ahora regresemos luego de haber leído estos artículos. Cuando hablamos de documentos secundarios, nos referimos a aquellos documentos que no van dentro del protocolo. Son todos aquellos que acabamos de leer. Ejemplo, las actas notariales, las actas de legalización de firma o también o de documentos. Estos documentos no van dentro del protocolo y en consecuencia de esto son aquellos que en la división de los documentos secundarios van fuera del protocolo. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Qué más podemos agregar? Ahorita voy, Karen. ¿Qué más podemos agregar? Todo el siguiente semestre del notariado 3 van a ver todo lo que es la jurisdicción voluntaria, cambio de nombre, rectificaciones, varias acciones por ahí, varios trámites jurisdiccionales en los cuales estos se redactan en documentos privados, resoluciones, notificaciones, actas notariales, actas de inventario, etcétera. Todos los documentos forman parte de los documentos secundarios. Necesitan de otro para subsistir. Les voy a hablar rapidito del cambio de nombre. El acta notarial, está la resolución con la prueba del acta notarial, establece que inicia el procedimiento, lo radica y la notificación. Cada uno de estos para subsistir o para siguiente necesita del primero. Entonces todos son secundarios. Si se hace el acta notarial para iniciar el cambio de nombre, perdón, el cambio de nombre, necesitamos obviamente que lo siguiente sea una resolución y subsiguiente una notificación. Entonces, estos son secundarios. Otro de los más que podríamos ver, podríamos hablar de testimonio, de avisos y de certificaciones u otros documentos, como les digo, que pudieran por disposición de la ley también aparecer, pero no van dentro del protocolo. Testimonios, te voy a molestar, Mauricio, artículo 66. Buenas tardes. Artículo 66. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, o del acta de protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo, de conformidad con la presente ley. Así es. Cuando hablamos de testimonio, por supuesto, lo vamos a relacionar mucho con el tema de protocolo, porque obviamente realizamos la escritura pública y lo que nosotros realizamos es, extendemos el testimonio para otorgarlo a las partes. Más adelante vamos a ver testimonios, sus divisiones, su clasificación, etcétera. Pero cuando hablamos de testimonio, normalmente siempre lo relacionamos con protocolo. ¿Por qué lo dejé de último? Por favor, recuérdense que este es un documento secundario, no va dentro del protocolo. Si bien es cierto, para subsistir se necesita la reproducción de la escritura pública que tenemos dentro del protocolo, realizamos una razón, así como lo acaba de leer, la copia fiel de la escritura matriz, tal y como está en la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización del acta de protocolización extendida en papel sellado especial. Bueno, entonces voy a explicar eso de papel sellado. Y se hace la razón, comprende esos dos documentos, se autorizan, se registran, etcétera, y eso es un testimonio, es la unión tanto de la reproducción fiel de la escritura matriz como la razón
donde se extiende el testimonio. Por lo cual, cuando vean los temas de testimonio, no los relacionen que deben ir dentro del protocolo. Se extraen del protocolo, sí, pero no van dentro del protocolo. Me captaron ahí antes de darle la palabra a Karen, perdón. ¿No? ¿Duda? Hola, Emily. Hola, licenciada. No, la verdad no lo entendí muy bien. Ok. Platícame más o menos dónde te perdí. En lo de que se extraía de... Bueno. ¿De dónde se extrae? Bueno, Ajá. tal y como lo acaba de leer tu compañero, el artículo 66 dice, testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. ¿Qué otros nombres tiene la escritura? ¿Escritura pública? ¿Protocolo? No. No, escritura pública. ¿Acabas de leer? Escritura matriz. Es lo mismo. Ah, ok. Escritura pública y escritura matriz es lo mismo. ¿Te recuerdas cuando vimos el protocolo? Vimos cómo inicia, cómo apertura el protocolo, vimos la estructura de una escritura y hablábamos sobre una escritura número 1, hicimos hasta la 5, ¿te recuerdas? Sí. Hablemos de la 2. Tú necesitas extender como notaria, Emily, un testimonio de la escritura número 2. Por favor, que no se les vaya a quedar esto. Hay 2 clases de escritura, de testimonios, y normalmente toda la gente lo conoce como primer testimonio. Re mal, ¿verdad? Eso no existe. Pero pensemos ahorita para introducir el tema primer testimonio. Vengo yo, realizo la escritura, firman los comparecientes, firmo como notaria, y ese documento va dentro del protocolo. ¿Qué llevo a inscribir al Registro General de la Propiedad y al Archivo General de Protocolos? Testimonio, pero tengo que hacerlo, porque ahorita hice la escritura, pero no hice el testimonio. Entonces, fotocopio, reproducir es fotocopio, la escritura número 2, agarro una hojita y hago una razón de testimonio, ahí les voy a enseñar, y uno esos 2 documentos, los números, los sellos, los firmo, y ese documento es el testimonio y es el que presento para su registro y es el que yo le otorgo al compareciente. Ya, gracias, licenciada. Para servirte. Ok, Isabel, buenas noches. Certificación. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Yo quería ponerle un ejemplo. Normalmente cuando se trabaja en el ámbito créditos, cuando hay créditos mancomunados o en este caso, se hace la escritura en el protocolo, después se saca directamente el testimonio y el testimonio es el que se registra y el que se envía de vuelta a la institución financiera. ¿Podría ser otro ejemplo este? Sí, ese es el testimonio, exactamente. Ese documento que nos quitaron porque ahora es propiedad del banco y nos lo van a regresar hasta cuando se pague ese crédito. Ese automáticamente es el testimonio. Solo obviamente que ahí hay una figura que se ve en civil, que es una anotación. Entonces hay una anotación en el tema civil, ahí en el registro general de la propiedad, para que pueda surtir efectos. Pero así es, ese es el testimonio y ese es el documento que será liberado para la entrega del otorgante cuando ya esté finiquitado. Así es, Obed. Solo una última consulta. En este caso, yo veía que decía primer testimonio, pero en algunas ocasiones decía es segundo testimonio. ¿Qué diferencia habría entre ambos? Ok, como te dije, vamos a ver el tema de testimonios, pero bien, pues, primer error, no existe el primer testimonio. La ley solo establece testimonio y testimonio especial. Te voy a explicar solo para sacar de duda, pero esto no es objeto del tema. Es testimonio y testimonio especial. El testimonio especial se entrega al Archivo General de Protocolos y el testimonio se otorga a las partes. ¿Tú puedes seguir reproduciendo testimonios? Sí. ¿Testimonios subsiguientes que lo puedes denominar segundo? Sí, porque desde el momento que extiendes el testimonio, lo inscribes, lo entregas, luego regresa a tu cliente y te dice, fíjese que, miren ustedes, he encontrado unos así todos mojados y me dice, Lita, lo perdí, mire, ¿qué hago? Entonces,
emito un segundo testimonio. Ahí sí yo le puedo denominar segundo testimonio, porque ya no es el primero. ¿Por qué? Porque en el primero tú hiciste todos los pagos de timbre fiscal, IVA, ITAM, etcétera. Entonces, quiera o no, ese ya no puede o no puede volver a ser primero, solo hay uno. Entonces, este es el que vamos a utilizar siempre, pero no utilicemos la palabra primer testimonio, está mal denominado. Okay, ¿Sí, Luis Abel? muchas gracias. Para servirte. Ahora sí, Neri, perdón, vi que levantaste la mano, disculpa. Sí, licenciada, tal vez para apoyar un poco, esta es una copia de un testimonio en el cual se le pega el timbre, se sella, y esta es la razón de testimonio especial, en la cual se hace el cálculo y se le coloca los timbres notariales correspondientes. Entonces, para apoyarla un poquito, este es testimonio especial. Gracias. Y también aquí tengo un primer testimonio que se realizó. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí, es un testimonio. Un testimonio, no un primer testimonio. Un testimonio. Así es, Neri, el primer testimonio, que es el testimonio. Solo lo que pasa que cuando uno se refiere a le agrega la palabra primero, porque a la larga es el primero que se extiende, pero no es el nombre correcto para denominarlo, es el testimonio que se expide. Ese lleva todo el tema de los impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a volver a pagar en el segundo? No. Entonces, el primero es único y los dos subsiguientes se pueden extender por alguna circunstancia. Ahora sí, vi una mano levantada, pero vamos a pasarnos a Shikai Marroquín. Jessica. Hola, Jessica. Buenas tardes, licenciada. Yo no sé si le comprendí, pero lo que yo entendí fue que en el artículo 8 son los documentos que van dentro del protocolo. Y en el artículo 54 son los que van fuera del protocolo. No sé si le entendí porque yo me perdí también un poco. No te preocupes. En el artículo 8 ves la definición de protocolo, pero aparte de ser una definición, es lo que contiene el protocolo. Entonces, en el artículo 8 vas a encontrar los documentos que van dentro del protocolo. ¿Sí? Todos los que no estén numerados ahí van fuera. Por ejemplo, los testimonios, las actas notariales, las actas de legalización. Ahora sí, Jessica. Sí, ok. Gracias. Glendy Marisol Pérez. Marisol con Z. Sí, y Glendy con I latina, imagínese. Buenas tardes, licenciada. Entonces, quiere decir que todo lo que esté dentro del artículo 8 son los documentos principales y lo que es, o le entendí mal. No, recuérdate que hay documentos principales y secundarios. Los secundarios se dividen en dentro del protocolo y fuera del protocolo. Okay. ¿Sí? Lo que pasa es de que nosotros relacionamos, por ejemplo, si yo te digo ahorita un arrendamiento, tú tomas la decisión si lo haces en escritura pública, hay ciertas características, por ejemplo, tú tienes la opción de decidir, lo haces en escritura pública, va dentro del protocolo, pero es único. Ok. Pero tú también lo puedes hacer fuera del protocolo y lo haces con documento privado y también es único. No necesita de otro para subsistir. Y si fuera escritura pública, ese es un documento principal, ¿o no? Bien, pues, entonces están los documentos, solo que la diferencia es en la forma en que se redactó, en dónde está. Entonces, su característica es que no necesita de otro para subsistir, porque entonces tuvieran dos arrendamientos. El primero ya murió, ¿ah? Entonces, este es un principal en este momento, porque no necesita de otro para subsistir. Pero dentro de los secundarios puede haber un arrendamiento y una ampliación o cruce de cartas para ampliar el arrendamiento. Ok, gracias, ya le comprendí. Karen Maca, ahora sí, Karen, dime. Licenciada, fíjese que no me queda del todo claro si los documentos de los artículos 60, 54 y 66 son secundarios o
principales. Tenía esa duda desde el principio. Se me ha estado más o menos quedando claro conforme las dudas de los compañeros, pero me queda un poquito de duda. Yo también lo había tomado así como Glendy, de que los principales creía que eran los del artículo 8 y los secundarios los de los otros artículos o algo así. No sé si estoy confundida. No te preocupes, Karen. Vuelvo a repetir, así breve. Principales, secundarios. Los secundarios se dividen dentro del protocolo y fuera del protocolo. Esto es doctrina. Sí, por favor, no mezclen la doctrina con lo legal. Va. Cuando hablamos del secundario, cualquier documento, porque no estamos hablando específicamente de qué tipo de documento, que no necesite de otro para subsistir, es principal. ¿Sí? Pero la doctrina también nos establece y nos dice que los secundarios se dividen dentro del protocolo y fuera del protocolo. Dentro del protocolo, los del artículo 8. Fuera del protocolo, los que acabamos de leer, legalizaciones, actas notariales, testimonios. ¿Qué pasa? El testimonio necesita de la escritura para subsistir, sí, Ligda, pero entonces es dentro del protocolo, sí, pero para subsistir el testimonio es secundario. La escritura puede ser principal, pero el testimonio es secundario. Es únicamente en qué momento van a posicionar el documento. Así tal vez. ¿Sí, Karen? Sí, licenciada, muchas gracias. Lenny, ¿sigues con la mano levantada? Se te quedó en... Perdón, ya no. Bueno, hablamos con Jorge y cambiamos el tema, porque si no, no vamos a terminar. Jorge, siguiendo los ejemplos y la explicación que usted nos daba, que los secundarios pueden ir tanto dentro como fuera del protocolo, se me ocurre que un contrato de rescisión de compraventa podría ser un documento secundario que va dentro del protocolo, porque va en escritura pública, ¿verdad? Entonces no necesariamente tiene que ser principal para ir dentro del protocolo. ¿Es correcto mi ejemplo? No sé si estoy equivocado. Ok, pues explicando todos los demás para ver qué es una escritura de rescisión. Una escritura de rescisión se realiza una compra-venta y tenemos un plazo determinado por la ley para poder rescindir ese negocio que se realizó con ciertas características y cierto cumplimiento. Entonces, esta escritura, ¿cómo es? Mata la principal. Entonces, ¿qué pasa? Si es así, esta escritura sí es una escritura secundaria, porque si bien es cierto, su naturaleza para subsistir existe una escritura pública, pero es secundaria porque necesita de la otra para tener efecto. Ahora sí, Jorge. Sí, Lick, gracias. O sea, por eso le digo, se me venía a la mente ese ejemplo de la escritura, el contrato de rescisión, que es, si bien es secundario, puede ir dentro del protocolo, ¿verdad? Así es. Gracias, Lick. Gracias, muy amable, Jorge. Recuérdense, y de una vez les adelanto, en Guatemala tenemos el artículo 13, 29, 31, que son los requisitos esenciales o intrínsecos para realizar las escrituras públicas, que ahorita vamos a ir adentrándonos al segundo tema, que es la escritura pública. Entonces, por favor, léanos, repásenlos. Hemos estado desmenuzando cada uno de estos artículos. Vamos a seguir porque obviamente necesitamos estar todos en la misma sintonía, pero por favor, el artículo 29 va a ser como ese artículo que se memorizan para el examen. Así más o menos va a ser. Así que se los voy adelantando. El artículo 29 es bien importante. Entonces, comiéncenlo a estudiar, a leer, hasta que se les quede cada uno de los incisos. ¿Ok? Bueno, en conclusión, en la doctrina, la escritura pública la entiende como un instrumento que pueda ser principal o secundario, depende en qué momento se realice. Todo es para qué efecto va a surtir, en qué momento se va a realizar y qué negocio queremos plasmar. Entonces, no sé que no nos confundamos tanto con la doctrina, regresemos al tema de lo que es la práctica y, por supuesto, vamos a pasarnos al tema del artículo 29. Por favor, ese artículo de ahora en adelante es como el 8 de memoria, ¿verdad? Artículo 29.
Bueno, entonces vamos a entrar al siguiente tema. Los voy a molestar con que me coloquen en su cuaderno, ahorita les digo. Perdón, pero está lento. No soy yo, es la máquina. Por favor, coloquen como tema representación. Y cuando hablamos de representación, vamos a ir uniendo mucho el Código Civil. Ahí me dicen quiénes son los inteligentes de civil, porque eso los vamos a sacar ahorita, ¿ven? Vamos a sacar la chispa. Vamos a hablar de representación. Pero para poder entrar a representación, necesito hacer la siguiente pregunta. Marco Antonio, papá. Marco Antonio, ¿me podrías definir, por supuesto, qué es la capacidad? La capacidad. Estoy hablando en términos de civil, generales. Vamos repasando. Vamos, Marco, tú puedes. Actitudes que permiten a una persona. Vaya, te va a ayudar Rudy Benjamín. Rudy Benjamín, buenas noches, Rudy. ¿Qué tal? Buenas noches. Por lo menos a mí sí me dio tiempo de sacar el código. Ah, bueno. Artículo 8, entonces. Cabal, artículo 8. Es la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles que se adquiere por la mayoría de edad. Y ahora me podrías dar, esa es la definición legal de capacidad. Y la definición doctrinaria, hay una palabrita ahí donde todos deben saber diferenciar cuál es doctrinaria y cuál es la legal. Sería para contraer obligaciones. Contraer es el hacer. Facultad para adquirir derechos y obligaciones, tal vez. Facultad, Miriam, Isabel, por ahí vamos. Pero es una palabra que deben memorizarse. En civil. Los de civil, ¿dónde están? Los fans de civil. ¿Dónde están? Capacidad de ejercicio, Lee. Podrían ser todas las personas que poseen capacidad jurídica. Desde el nacimiento. No sé si escuché bien cómo comenzaste. Perdón, buenas tardes. Podría ser todas las personas que poseen capacidad jurídica desde el nacimiento. Ok, vamos a usar la palabra. Mira, pues, es la aptitud. Es la aptitud que tienen las personas para contraer derechos y obligaciones. La diferencia es la aptitud. El artículo 8 del Código Civil establece la definición legal de esta, pero la doctrina o cualquier momento que ustedes quieran estudiar la capacidad es la aptitud. ¿Sí? Bueno, entonces nos decía acá, para ejercer derechos y obligaciones, el hacer, el no hacer, el deber y el no debe ser. ¿Va? Está bien, entiendo que ustedes son expertos en el tema. Pero la capacidad tiene clasificación. ¿Quién me puede dar la clasificación de la capacidad? De goce, de ejercicio. De goce y de ejercicio. Una capacidad relativa. Excelente, Carla y Beto. Muy bien, así es, en 3. Capacidad de goce, de ejercicio y relativa. Pueden ampliar en cualquier libro de Código Civil, pero yo tengo aquí como mi mini resumen para ir orientándolos, ¿va? Así es la capacidad de ejercicio, de goce y la relativa. Entonces, cuando hablamos de la capacidad relativa, quiero enfocarme en esta tiene 2 subdivisiones, sería ahí, ¿verdad? Que sería la forma directa y la forma de hecho. Ahí lo leen en el Código Civil, no se van en los libros y van a ver que no me estoy inventando. La capacidad, recuérdense la definición legal doctrinaria, la clasificación y la subclasificación de la relativa es que hablamos directa y de hecho. ¿Ok? Bueno,
Voy a leerlo así rapidito porque no crean que me lo sé de memoria tampoco. Entonces, cuando hablamos de forma directa, es la que se ejercita con base en el otorgamiento de un mandato. Aquí tengo yo, o un nombramiento que se efectúa de acuerdo con las formalidades establecidas en la ley. Se lo voy a repetir porque me interesa mucho que hagamos estas dos divisiones para lo que vamos a notar ahorita mismo. La forma directa es aquella que cuando se ejercita se basa en el otorgamiento de un mandato o un nombramiento de conformidad, de acuerdo con todas las formalidades, con los requisitos o disposición de la ley, como ustedes lo quieran entender. Cuando hablamos de hecho, ahí estamos hablando desde el momento que decimos de forma de hecho, sabemos que no es ni legal ni doctrinaria. La orientamos más a temas de costumbre. Cuando hablamos de una forma de hecho, una capacidad relativa de forma de hecho, es decir, no ha sido otorgada por medio de un instrumento público. No tiene un fundamento legal, pero una persona autoriza a otra su representación. La forma de hecho no tiene las formalidades de ley, no tiene un mandato ni un nombramiento. Si quieren colocar ahí como ejemplo para entender cuando se pongan a leer, ahorita después que colgamos la llamada, yo sé que todos se ponen a leer y se ponen a investigar en la RAE, en los diccionarios, Cabanellas, en los libros. Yo entiendo que lo hacen, entonces pongan ahí entre paréntesis, pongan gestor de negocios. ¿Sí? Y entonces, por favor, tomen esta clasificación que les voy a dictar y esos temas va a ser la parte práctica de este tema. Entonces la vamos a dejar de último para no llenarles el tema de la parte práctica ahorita por el momento y tratar de avanzar. Pero por favor, coloquen formas de acreditar la representación. Uno, de un menor. Dos, de un mandatario especial de una sociedad anónima. Lida, perdone, Lida, buenas tardes. Disculpe, no le escuché la 1, ¿qué fue lo que dijo? Ok, de un menor de edad, yo repito, no te preocupes. Gracias. De un menor de edad. Disculpe, Lida, formas de representar, ¿qué? No, formas de acreditar la representación. Gracias. No me escucho, ¿verdad? No se me escucho, ¿verdad? Repito, formas de acreditar la representación. 1, de un menor de edad. 2, de un mandatario especial de una sociedad anónima. 3, de un gerente general. Si quieren poner ahí entre paréntesis, que actúa en representación de una sociedad anónima o de un gerente general representante de una sociedad anónima. ¿Sí? 4, de un gestor de negocios. 'El más bonito, el que viene ahorita. De un mandatario judicial. ¿Sí? Ahí estamos. Voy a repetir para los que les falta anotar algunas cuestiones. Formas de acreditar la representación de un menor, de un mandatario especial de una sociedad anónima
de un gerente general que actúa en representación de una sociedad anónima, de un gestor de negocios, de un mandatario judicial. ¿Sí? A esos ábranles un corchete, pónganles un cuadrito, subrayenlo y póngale parte práctica o redacción. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando del tema de la introducción, cuando hablemos de las escrituras públicas. Por lo cual, regresemos nuevamente. Cuando hablamos de representación, debemos estar claros que es la capacidad que tiene una persona de acreditar en nombre propio o en nombre de alguien más la calidad con que va a actuar. ¿Vieron cómo invento ahorita la definición? Anotaron, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de muy rápido, Lida. Cuando hablamos de representación, por supuesto hablamos de la calidad con que una persona puede actuar en nombre propio o en representación de otra. Del paréntesis solo traten de relacionar de un menor de edad, yo actúo en nombre propio o en representación de alguien. Los papás actúan en representación del menor. Y todo el despliegue del Código Civil, de tutor, protutor, etcétera, la ausencia de estos, etcétera. Cuando hablamos de un mandatario especial a través de un nombramiento de una sociedad anónima que debe estar inscrito en el registro general mercantil, hablamos que actuamos en representación de alguien más. Cuando hablamos de un gerente general, podríamos decir que actuamos en nombre propio y en representación de una sociedad. Ahí está la doble. Cuando habla un gestor de negocio, estamos hablando de una representación de capacidad relativa, de una forma de hecho. ¿Y por qué el gestor de negocio? ¿Con qué nos acredita su actuación? Marco de Jesús. Perdón, Lic, disculpe, pero va un poquito rapidito y la verdad me perdí entre todo lo que dijo ahorita. Pues no apagues tu micrófono y me vas a ayudar a responder una de estas. Marco de Jesús, no apagues tu micrófono, me vas a ayudar a hacer el repaso entonces. Cuando hablamos, Marco de Jesús, que es la aptitud de una persona para contraer derechos y obligaciones, nos referimos a la capacidad. Ajá. Y cuando hablamos de la capacidad legal, artículo 8 es su definición muy fuerte en dicho artículo. Pero hablamos de 3 clasificaciones de la capacidad. Dime las 3. Acá la tengo. Sería en la capacidad general de las personas, en goce, orden de la, goce, ejercicio y relativa. Y relativa directa y de goce, ¿verdad? No, cuando hablamos de la relativa, hablamos de la directa y la de hecho. Ok. Cuando hablamos de esto, nos queremos tratar de entender que es la actuación o la capacidad que yo tengo de actuar en nombre propio o en representación de alguien más. Okay. Esa es la representación. Yo acredito que actúo en nombre propio o en representación de alguien más. ¿Para qué? Para obtener derechos y obligaciones. Para contraer derechos y obligaciones. Ahí reunimos el tema de capacidad con el tema de la representación. Casi que es lo mismo. Ahora, cuando hablamos de cómo acreditar la representación de un menor, solo lo pueden ostentar los papás conjuntamente, separadamente, depende de la situación, o tutor, protutor, etcétera, todas las figuras del Código Civil. Cuando hablamos de un mandatario especial, este acredita a través de un mandato que actuará en representación de una sociedad anónima. Cuando comparece un gerente general y además representante legal de una sociedad anónima, comparece en la representación como gerente que tiene un puesto y como representante de una sociedad anónima. Cuando hablamos de un gestor de negocios, los regreso a la doctrina, a capacidad relativa, forma de hecho
y cómo este marco de Jesús acredita la representación. Ok, sería siempre dentro de la... que te he perdido, Lick, la verdad. No te preocupes, pero llevas bien hasta que te hablé de gestor de negocios, ya estabas Sí, bien, sí, ¿verdad? sí, en cuanto más Entonces que todo... te voy a contar qué es un gestor de negocios. El gestor de negocios no es una figura legal para ser utilizada, está en el Código Civil, por favor. Yo sé que los de civil ya están ahí levantándome la mano y quieren hablar todo, pues, pero el gestor de negocios más lo van a ver doctrinariamente. Y doctrinariamente es aquel que ejerce o puede contraer un derecho, pero no obligaciones. Ya su compañerita nos ayudó a poner el fundamento del Código Civil. Muchas gracias, Luis. Perdón, Luis. Perdón, artículo 1605. Ese es el fundamento del gestor de negocios, así es. Entonces, pueden leerlo, pero por favor, cuando hablamos de un gestor de negocio, vemos una capacidad relativa de hecho. Entonces, nos referimos a una persona que puede contraer derechos, pero no así obligaciones. ¿Ya? Ya entendimos qué es la representación, cómo puedo yo, de manera general, acreditarla, pero por supuesto vamos a ver la acreditación y la calificación jurídica, pero entendimos qué es la representación. ¿Sí? Vamos a ver Alexa Gabriela. Buenas noches, Alexa Gabriela. Queremos conocerte, Alexa. No tienes tu pantalla abierta. Y ahorita voy. Desde las 5:45 queremos verte, Alexa Gabriela. No digamos Abner Osvaldo. Osvaldo. Ese nombre es complicado de pronunciar. Alexia. Entonces, dime, ¿vamos bien con el tema de representación? ¿Hay duda en el tema de representación? ¿Ya me puedes definir la representación con lo que acabamos de platicar? Bueno, la representación es la aptitud que tienen las personas, ¿verdad? Para contraer derechos y obligaciones, por ejemplo, a nombre de alguna empresa, a nombre de alguna persona, ¿verdad? Okay. Como algún mandato. Eso es lo que yo entendí. Bueno, vamos bien, Alexia, muy bien. Vamos a ir ampliando siempre para cualquier momento. Abner Osvaldo. Abner Osvaldo, te sacamos de la llamada. Abner Osvaldo, a las 2. Abner Osvaldo, a las 3. Ok, adiós, Abner. Miriam Isabel López. ¿Cómo estás, Miriam? Miriam Isabel López. Buenas tardes, Lee. Te queremos ver, Miriam Isabel López. Es que a mí me gusta verlos, fíjense. Quiero ver ese rostro. Es que su rostro de juventud me lo transmiten, entonces yo necesito verlos. ¿Cómo estás? Ok. Cuando hablamos de capacidad o hablamos de representación, ¿cuál de las dos me quieres definir esta noche? Representación es la calidad que tiene alguien de actuar en nombre propio o en representación de alguien más. Sí, estamos bien, Miriam Isabel. Mientras que no apagues tu cámara, estamos bien, Miriam. Solo permitido tu micrófono tienes para apagar. Continuemos entonces. Ay, Marco de Jesús, no te miro, Marco de Jesús. Perdón, Cuando hablamos de otras clases de representación, hablamos también de unas clases, de las clases de representación necesaria o legal, eso es doctrina. Otras clases de representación, hablamos de clases necesaria o también llamada legal. La número 2, representación por voluntad de interesado. O otra que es la representación por voluntad presunta. Se le conoce como muerte presunta en civil, pero por ahí vamos a regresar al tema de civil. Este tema es full civil, así que, por favor, otras formas de la representación. Una, la necesaria o legal.
la representación por voluntad del interesado y la representación por voluntad presunta. ¿Sí? Ahora solo escuchemos. Cuando hablamos de una representación necesaria o legal, estamos hablando de aquellos que ejercen la patria potestad, que acreditan de manera legal y por necesidad esa representación. ¿Cómo se acredita la representación de la patria potestad? Vamos a ver. Ana Cristina, la una. Sí, licenciada. Te queremos ver, Ana Cristina. Yo no sé por qué no me encienden las cámaras. Sí los quiero ver. Está enseñando, licenciada. Yo creo que se me quedó pegada la imagen. Yo también tengo hambre, también estoy tomando café. No les tengo prohibido que coman enfrente mía. La próxima me invitan, pero no tienen nada. Abran sus cámaras. Ajá, es mi cámara que no... Me aparece la lucita que la tengo encendida, pero no sé. Vayan a Cristina, tienes hoy y mañana para ver acciones, configuración de tu cámara, pero aquí en esta clase nos vemos todos, nos conocemos todos, porque si Araceli va pasando ahí en su vehículo y me ve con la llanta pinchada, ¿verdad, Araceli? Me vas a reconocer y me vas a ayudar. Definitivamente, Lita. Así es, aquí nos conocemos virtual y presencial, así que las cámaras encendidas, por favor. Los que no estuvieron en la primer clase de lineamientos saben que es un requisito porque si no los saco y los bloqueo de este curso o mínimo de esta clase. Así que por favor tienen hoy y mañana para ver sus cámaras. La tecnología ya nos alcanzó y segundo, ya venimos quinto año, ¿verdad? Quinto año llevando el tema virtual. Así que busquen los dispositivos en vez de comprar creo que el cubetazo vale lo mismo que una cámara, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, pilas ahí. Bueno, entonces, Yulady, dime, Yulady. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Tengo una duda. Las formas de acreditar la representación, conforme a usted nos dictó, ¿solo estas formas de representación existen o existen más? Por ejemplo, doctrinariamente, cuando hablamos de doctrina, vemos otras formas de representación. Las que tenemos encerradas en ese cuadrito o en ese corchete son la representación de forma legal o es doctrina legal con fundamento para acreditar. Las otras son doctrinarias, que es decir, la necesaria o legal, la representación por voluntad del interesado, la representación por voluntad presunta. Esas son doctrinarias. Que viene a relacionarse la doctrina, por supuesto, de ahí nacen los códigos, que es la necesaria o legal, es yo tengo la necesidad de acreditar a un menor, regreso a la legal, por supuesto, pero la diferencia es que la doctrina las regula como necesarias o legal, o como voluntad del interesado, o como voluntad presunta. ¿Sí? Ok. Bueno, agotamos el tema de representación. Vamos a regresar con ese cuadrito, por favor, no lo dejen ahí olvidado. Si quieren adelantar, pueden comenzar a ver su código, su libro. Ahí está cada una de esas para que vayan adelantando, si quieren adelantar, pero las vamos a ver en clase. Bueno, entonces el siguiente tema es la acreditación. Y este tema comienza a unirse con el anterior. Acreditación. Silvia Lucía Hernández. Buenas tardes, Lita. Buenas tardes, ¿cómo estás, Silvia Lucía Hernández? Bien, gracias. Mira, que te puedo ver, veo tus colochitos, qué bonitos. Vamos a ver, Silvia Lucía, la acreditación. Una idea que te venga, hace un flashazo, ¿qué se refiere a este tema? Es acreditar, es como darle la confianza a alguien, siento yo, no sé. La confianza, ok.
Vamos a ver, Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches. Hola, buenas noches. A mí la acreditación se me hace como otorgar a alguien o, como decía Silvia, darle la confianza de hacer algo o permitirle hacer algo, darle un título facultativo para hacer algo. Ok. Ari Valdés. Veo una librera tan linda, pero no te miro a ti. Ari Valdés, buenas noches. No sé si funciona mi micrófono. Ahí está. Ya dije, está algo lenta la computadora. Ari Valdés. Cuando hablamos de acreditación, ¿a qué nos referimos? Lo que se te venga a la mente. Acreditación. Como acreditar que algo es cierto. Quedémonos con cierto. Gracias, Ari. No te nos vayas para allá porque te dejamos de ver. Neri Cabrera, levantaste la mano. Licenciada, es el documento en el que se establece la representación. ¿Cómo lo Excelente. acredita? La acreditación es la acción que la persona realiza para acreditar la representación o el efecto de acreditar, se le puede denominar, pero es la acción de una persona para acreditar la representación que va a ejercer. Es la condición de una persona frente a otra para hacer valer la facultad con la cual actuará. Otra definición. Vámonos con otra. Una palabra clave. Usemos... ¿Reconocimiento, licenciada? Sí, poner a la vista el documento en el cual acredita de ser quien dice ser y con qué calidad actuará. Ustedes acreditan cada vez que la PNC los paran y sacan su licencia. Ahí están acreditando el derecho que tienen o el permiso, o ahí sí que la licencia, porque la licencia denomina también como permiso. Vienen de la acción que ustedes tienen para transitar y utilizar el vehículo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de acreditación, nos referimos más que todo al documento. Pueden poner igual a documento, en el cual ya pueden buscar la definición, en el cual una persona se presenta ante otro con la facultad o la persona que tiene la facultad para acreditar ante otra la actuación que realizará. Veamos por ahí más o menos qué puede hacer. Ok. Entonces, vámonos al siguiente tema, y este tema lo vamos a volver a relacionar con el primero y con el segundo. Vamos a ver, Sharon, dime, Sharon. También, no sé si estaría bien también la definición de poner a la vista el documento con el cual acreditamos nuestro derecho a ejercer la acción de representar. Excelente, Sharon, así es. Es que yo le ponga a la vista. Si yo voy ante un notario, mi notaria va a ser Edna Marisol. Yo llego, hola Edna, necesito que me realice una escritura de compraventa. ¿Qué me van a pedir ella? Que acredite que, primero, quien digo ser, soy Wendy Amelia Camel Reyes con mi DPI y mis generales. La propiedad que yo tengo, ¿con qué? Con el testimonio o con la certificación extendida. Yo pongo a la vista el documento que me acredita el derecho que tengo o que deseo hacer un negocio jurídico, o la representación la pongo a la vista. Así es. Pero para unir los tres temas y tratar de encerrarlos, van a poner también el tema de calificación jurídica. Y vamos a irnos con... Están muy calladitos, hombre. Calificación jurídica. Amalia Elizabeth. Solo veo tu colita y tu oreja. Amalia. Queremos conocerte, Amalia. ¿Cómo estás, Amalia? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Amalia. Cuando hablamos de calificación jurídica, ¿qué te viene a la vista? ¿Qué te viene así? Pues valga la redundancia con el tema que estábamos tocando, como que acreditar una opinión de un profesional, conocedor de la ley. Por ahí vamos en el tema, Amalia,
Vamos a ver. Telma, Corina. Hola, Telma, no hemos hablado hoy. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estás, Telma? Bien, gracias a Dios, licenciada. ¿Quién tú crees que hace la calificación jurídica? Cuando ya me dijeron que es un documento, un derecho, que lo unen con la representación y que lo unen con la acreditación, ¿quién hace la calificación jurídica? Pues el notario, pienso yo. Excelente, Telma. La calificación jurídica es aquella que realiza el notario en el momento en que una persona que dice ser que tiene la representación, ya sea en nombre propio o de otro, pone a la vista el documento en el cual lo acredita. Ya lo unimos los tres temas el día de hoy con la calificación jurídica. Es la acción que realiza el notario en calificar el documento que pone a la vista de la persona quien dice ser o desea actuar en nombre propio en representación de alguien más, acredita la calidad con que actúa dentro del negocio jurídico. Y la calificación, por supuesto, la hace el notario. Es muy importante este tema porque el notario tiene que ver todas las características propias del documento. Si se te pone a la vista, Telma, un documento personal de identificación, el DPI, y ahí aparece una rubia y la que llegó es una morenita. Desde definitivamente ahí no. No es. Descalificado de una vez, anulado. De una vez, va. Y llega Carla y Beth, pero ahora ahí se puso, dice Carla con C, porque también lo usan así, va. Carla con C en vez de Carla con K. ¿Qué hace uno? Persona. ¿Y qué pasa? El notario, por supuesto, no es la misma persona. Entonces, desde el momento. Entonces, en cualquier documento de identificación, un menor viene y lleva a la vista la certificación de nacimiento y Araceli ahí dice Araceli Melchor, Ángel, ¿verdad? Ángel, se me pone el nombre, el apellido de Ángel, pero Ángel, saben todos ahí, Ángel, aparece, pero este nombre aparece alguien alterado, o Araceli está con I, no está con Y. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay que hacer la calificación si el documento tiene todas las características propias de esto para poder llevar a cabo. ¿Sí? Ahora, hay una calificación positiva y negativa. Voy, Araceli. Por favor, anoten. La calificación jurídica se divide en positiva y en negativa. La positiva, ¿cuál es? Cuando reúne todas las características del documento. Y la negativa es cuando no reúne las características y en consecuencia de esto hacemos un rechazo. Perdón, Carla, pero aquí dice su DPI con C y el Registro General de la Propiedad tiene la notación que es Carla con K, por lo cual es persona distinta de esto, o haga su identificación, su cambio de nombre, etcétera, por las vías legales correspondientes, pero usted no puede acreditarme el día de hoy que la propiedad que usted desea vender o la de su representante legal no se puede vender porque usted no me acredita quién ser. La calificación jurídica es la parte más fuerte del negocio jurídico, la realiza el notario. Y si usted dice que ese DPI, que no tiene ni el chip, porque le llevan a uno unos DPIs, que le sacan a uno de la bolsita del DPI y el chip se lo sacan. Aquí está, Alex, aquí está mi chip. Uno dice, es para rompecabezas. Entonces, créanme que sí pasa. Entonces, es muy gracioso, pero por favor, todos ustedes tienen responsabilidad de calificar el documento que sea con todas las formalidades de ley. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahora sí, Marta Lidia Muñoz. Sí, licenciada, buenas tardes. Yo creo que por eso es de que por lo regular en los lugares donde uno va a sacar por ejemplo, el RENAP para el DPI, piden de que uno lleve las orejas descubiertas, la frente, o sea, todo, ¿verdad? Destapado. Ya en la licencia también pasa lo mismo, ya hoy ya le ponen a uno ahí de que tiene que ir debidamente identificado, ¿verdad? O sea, que la foto se vea en realidad como uno es.
Sí, mira, la foto ya formó a pasar parte de una característica más digital, porque ya hacen las facciones de tu rostro. Es por eso tan importante que ya tengas descubierto el cabello para atrás, las orejas, porque obviamente ya no es aquella foto de antes en la cédula que uno se reía o bien pintadito, ya no va, obviamente ven las facciones de tu rostro para que casen digitalmente y puedan obviamente identificar. Por ejemplo, el DPI, cuando vas a un banco ya no te piden traiga su DPI nada más, por supuesto, leen el DPI con el chip, pero literalmente lo que necesitan es tu huella. Y cada vez la forma de acreditar la representación que vas a ejercitar, la calificación jurídica es más extensa. Entonces, en los notarios no tenemos el token para que nos pongan nuestra huella, salvo los que están realizando acciones de SAT. Es obligatorio, recuérdense. Pero obviamente tenemos que buscar los medios que nos hagan, no, sí, así es, ¿verdad? Los medios que nosotros creamos y tengamos la certeza de que dichos documentos sean correctos y legales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna duda más? Ay, qué bueno, todo se quedó. Yo la calificación negativa, ya no escuché al final qué dijo. Okay. La calificación positiva es aquella que reúne todos los requisitos, que el documento reúne todos los requisitos. Entonces la negativa es la que no reúne los requisitos, el documento que no reúne. Entonces vienes tú y dices, no le vas a decir en ese momento al cliente, ¿qué diría? Marta Lidia, su DPI no cumple la calificación negativa establecida en el derecho notarial. Solo tú sabes que es un rechazo porque el documento no cumple con las características. Sí. Ok. Fue un gusto verlos el día de hoy. Tomen agüita, váyanse para otra clase. Los veo el jueves. El jueves les voy a hacer examen de todo esto, así que por favor estudien. Un gusto verles, descansen. Feliz tarde, licenciada. Bendiciones. Gracias,